Alfredo, ¿cómo estás viviendo estos días de aislamiento social? Bueno, tiene dos dimensiones una muy evidente, que es lo sorprendente, lo novedoso, lo imprevisto de esta situación. Yo por mi edad justo tengo 65 años y la recomendación era para mayores de 65, así que hace como 3 semanas que no salgo a la calle. Y bueno, obviamente que recuerde, ni siquiera estando enfermo u operado, estuve 21 días sin salir a la calle. Esa es algo así como la dimensión obvia, evidente, que raro. La otra, que mi impresión es que es más sorprendente, yo sigo atendiendo pacientes, eh, obviamente a través de internet o de teléfono. Es una práctica que vengo realizando hace 10 años, hace muchísimo que yo practico, con lo cual, a pesar de la crisis de la enfermedad, la pandemia y la crisis económica, tengo todos los días unas cuantas sesiones o entrevistas por estos medios. Y la segunda dimensión es que para mucha gente no hay tanto aislamiento, ni siquiera aislamiento, mucho menos aislamiento, sino que hay gente que está, primero, muy cómoda, más cómoda que antes, viviendo dentro de su casa sin salir. Y otra, es una cifra ya como para empezar a pensar el problema, para mí no es nuevo, pero quizá para otra gente sí, de que el aislamiento es de cuerpos tridimensionales y cuerpos tridimensionales. A nivel subjetivo, hay mucha más gente conectada con familiares, amigos, conocidos, colegas que antes. Con lo cual es un buen momento para quienes nos interesan estos problemas darse cuenta que el aislamiento o no aislamiento no depende tanto de hacia dónde se mueve o no tu cuerpo anatómico. Hay otra realidad que no es la realidad psíquica de Freud, para nada. No estoy hablando de la fantasía de Freud, nada del mundo freudiano. Estoy hablando del sujeto de Lacan. Y el sujeto de Lacan, eh, en muchos casos, pero en muchos casos, está menos aislado desde el aislamiento social por la pandemia que antes. Mucho menos, ¿eh? Hay gente que te dice, no sabés quién me llamó, yo justo estaba pensando en tal, hace 20 años que no hablo, hace 15 que no me escribe, me encontré con mis primos de Nueva York, con mis tíos de Pakistán, y encuentros muy buenos, de enorme calidad, con lo cual, bueno, el aislamiento es un fenómeno de esta pandemia que no sabemos qué significará, hay que esperar más. Y por otra parte, es mucho menos, al menos para los que tenemos teléfono, internet, computadoras, es mucho menos de lo que parece, porque el individualismo moderno nos hace creer que depende de nuestros cuerpos el aislamiento, y no es cierto. De hecho, nosotros dos nos hemos comunicado, me parece que bien, quizás seguimos comunicándonos bien, a causa del aislamiento. Sí, Y bueno, hace rato que estamos en contacto nosotros dos, y si no fuese por aislamiento no hubiésemos entrado, porque vos vivís a cientos de kilómetros de donde vivo yo. sí, tal cual. Bueno, Sí. esta segunda pregunta está muy relacionada con todo lo que me estabas contando, pero frente a toda esta situación de incertidumbre, ¿sentís que estamos perdiendo los derechos individuales? Bueno, si traes el problema de los derechos individuales, es un problema legal, constitucional.
Yo no soy una persona lo suficientemente preparada y formada para pensar en esos problemas. Soy un ciudadano muy interesado por la política, sin militancia de ninguna índole, pero interesado en la política grande, no la chiquitita. Ni siquiera me interesa tanto la política de Argentina, ni de Latinoamérica, me interesa la política. Y no soy alguien suficientemente preparado para opinar de eso. Pero si vos me lo preguntás a mí y yo te contesto a vos, te diría que no, para nada. Me parece que no, que para nada, que estamos justamente todos esperando que los gobiernos tomen su autoridad de una manera plena, seria, honesta, pero contundente, y que se pongan en posición de capitanes del barco y manejen. Pero, de hecho, los países que tienen, de vuelta, tampoco soy sanitarista, ni médico, ni biólogo, ni matemático, que me parece que los que más nos van a ayudar hoy son los matemáticos. Los países que han tenido menos control y menos gestión del control son los que hoy están padeciendo de una manera más terrible en cantidad de enfermos, internados y muertos. O sea, todos los que dijeron, no, sigan moviéndose tranquilos, no pasa nada, como Bolsonaro, como Trump, López Obrador de México, todos esos líderes, pues son líderes, que dijeron, no, haga cada uno lo que quiera, son sociedades que están pagando hoy carísimo a nivel de muertos. Igualmente no sé si mañana no estarán mejor que nosotros, porque de vuelta, no soy biólogo, no soy sanitarista y no soy matemático. Pero me da la impresión que todos los países, o en gran medida, que han tenido gobiernos, que han ejercido claramente la función de autoridad, en la mitad del partido, como si fuese un partido de fútbol, como estamos ahora, en la mitad del partido me parece que les va mejor. Y los ciudadanos están muy contentos. Guatemala es un ejemplo contundente. Hay ¿Qué, incluso estado de sitio. Hay estado de sitio en Guatemala, pero tiene la menor cantidad de muertos de toda América Latina. Entonces, no creo que haya problema de derechos individuales. Me parece que hace falta líderes serios que trabajen con los especialistas y dejen de hacer ruido y tomen las medidas necesarias. No, me parece que no. Alfredo, qué opinas de las medidas que está tomando el gobierno? Tampoco soy una persona calificada, soy un ciudadano. Me parece que hay algunas muy buenas, como el aislamiento social, otras muy malas, como haber dejado entrar por Ezeiza a todos los que venían de España y de Italia, graciosamente. Me parece que eso fue ridículo. Durante semanas entraron personas infectadas y nadie hizo nada, me parece pésimo, pésimo. El aislamiento social, la anulación de las clases de los colegios me parece magnífico. La distribución de alimentos para las clases más requeridas me parece excelente. La malversación de fondos con alimentos para los más necesitados me parece escandaloso, escandaloso. Pero tampoco podemos negar que Argentina es un país que ha sufrido crónicamente de corrupciones en niveles muy altos, así que bueno, no se sorprende uno mucho, pero bueno, este gobierno tendrá que pagar el alto costo de una corrupción muy dolorosa. ¿Cómo será beneficiado el presidente por su gestión firme con la cuarentena, que me parece excelente? Parece que amesetando los números. Argentina es un país muy pobre.
con muy pocos recursos, con altísimos niveles de corrupción, con fallas en la administración pública en todos los niveles. Si nosotros tenemos un nivel de pandemia muy alto, que Dios nos ampare, porque... Con lo cual me parece que algunas medidas muy buenas, otras muy malas, muy buenas. Habrá que ver cómo termina el partido este que está por la mitad, a ver cómo resulta. Pero mi impresión es que hasta hace unas semanas parecía que venía mejor, ahora han resultado algunas cuestiones un poco peor. Pero bueno, habrá que ver cómo resulta. Me da la impresión que el arco político se está comportando bien, que no hay tantos haciendo un juego mezquino de intereses parciales. Bueno, de vuelta, le estás preguntando a un ciudadano que solamente intenta ser un psicoanalista preparado y un intelectual advertido sobre cuestiones muy específicas. No sé, más no te puedo decir. La sociedad se está comportando con mucha paranoia y frenesí. ¿Pensás que las grandes corporaciones y los medios se están aprovechando de esta situación para fines personales? Respecto de los medios y las grandes corporaciones, que no hay mucho que decir, tienen intereses económicos claros, que los gobiernos están destinados a controlarlos y controlarlos especialmente en momentos de crisis. Pero sobre lo que quería reflexionar contigo era sobre lo que vos decías de mucho frenesí y paranoia. Mi impresión es que un problema muy grande que hubo con la pandemia fueron especialmente todos los gobiernos que dijeron no hay que caer en paranoia, sigamos viviendo normalmente. Porque primero es pésimo para mí, confunde la utilización de términos clínicos y psiquiátricos como paranoia para situaciones sociales. Pero por otra parte, ¿cuándo es paranoia? Porque si no iba a morir nadie, claro que era paranoia. Si iba a haber, como en Nicaragua, un 20% de tasa de mortalidad, un enorme temor, un pavor, es razonable. Los médicos que en Italia mandaban los videos hace 2 meses riéndose del coronavirus, hoy están padeciendo cientos y cientos de fallecimientos entre los médicos y enfermeros en Italia. Con lo cual, el mucho frenesí y paranoia, primero que son términos oscuros para analizar la sociedad, no conviene. Y por otra parte, ¿cuándo el temor está justificado o no? De vuelta, como yo te decía, en Guatemala tiene una tasa de mortalidad del 20%, en Nicaragua, perdón, y en Guatemala del 1%. Yo creo que en Nicaragua está justificado que estén pasando por una situación pavorosa. Y por otra parte, también para regular el mucho frenesí y paranoia, no es lo mismo en Argentina una persona de 30 años que sabe que 99% no será más que una gripe, que una persona de 70 años que tiene mucho miedo de contagiarse porque sabe que hay una probabilidad más alta de fallecimiento. Con lo cual me da la impresión que son términos muy relativos y que hay que utilizar con más cuidado. Primero que no sabemos si vamos a perder 1-0, 5-0, 30-0, si nos vamos a ir a la B, si nos vamos a jugar nunca más al fútbol. No se sabe.
Nadie sabe. Estamos en el medio de una situación con final abierto. Y segundo, de vuelta, no es lo mismo si vos tenés internet, si tenés 30 años, si tenés alcohol en gel, si tenés barbijos, que si vivís en un país sin internet, sin cajones para enterrar a los muertos, con lo cual el mucho frenesí y la paranoia me parece que se utilizó muy tempranamente porque no se creía en la gravedad, pero se opinó sin saber cuán grave iba a ser, con lo cual mi impresión es que todos aquellos que salieron a decir no hay que caer en paranoia, amigos míos me han dicho, yo no creo en el coronavirus, psicoanalistas amigos míos me lo han dicho a mí, yo no creo en el coronavirus, su manejo del capitalismo para aumentar el individualismo, hoy están encerrados con 7 llaves tirando hipoclorito de sodio al aire, los que decían yo no creo en el coronavirus. Otro me trajo fotos de titulares del Clarín de la gripe aviar y me decía, Alfredo, por favor, ¿no te das cuenta que es una mentira de Clarín para operar en contra de los movimientos populares? ¿Y cómo podía saber si era esa persona una maniobra de Clarín, el periódico argentino, o no? Con lo cual, el mucho frenesí y la paranoia, me parece que los que actuaron con mucho miedo les fue mejor que los que actuaron como Bolsonaro, que saludaba con besos a todo el mundo, y Trump, que decía, no pasa nada, no pasa nada. Hoy Nueva York es un campo de exterminio y ayer murieron 2.000 personas en Estados Unidos, en un día, 2.000. Y nadie sabe si la semana que viene no van a morir 5.000 o 10.000. Y ahí Trump, ¿qué va a hacer? ¿A quién le va a echar la culpa? No, me parece que fue muy prematuro lo de la paranoia. Y mucha gente salió a decir no hay que caer en paranoia, y en realidad no sabían si el barco no se iba a hundir. Seguían en la fiesta del Titanic, tomando champagne y tocando violín, y el Titanic se hundió. Se hundió el Titanic, ¿eh? El barco más lindo, más grande, de mejor ingeniería del mundo se hundió. Y no había salvavidas para todos. Con lo cual me da la impresión que el problema no son las corporaciones, hay que regularlas porque van a intentar ganar dinero, pero ¿qué se les puede pedir? No son los gobiernos. Y respecto del frenesí, yo no veo frenesí, veo a la gente muy tranquila para el desastre que vivimos. Y lo de no hay que caer en paranoia fue muy mal consejo de gente que opinó en los medios, filósofos, politicólogos, militantes políticos, funcionarios que no sabían nada. Lo dijeron sin saber nada, sin siquiera darse cuenta que no sabían nada. Y hay un refrán que se utiliza en Buenos Aires, quizás se utiliza en toda la Argentina, no sé, o en Latinoamérica, que dice así, el miedo no es tonto. No sé si donde vos vivís se usa. Mucha gente que dijo no hay que tener miedo terminó siendo muy tonta. Me da la impresión que es para tener miedo. Paranoia no, porque paranoia es un cuadro clínico. Ni siquiera todos estamos habilitados a caer en paranoia. Es un cuadro clínico, ¿no? Pero para estar asustado, me parece que sí, hay que estar asustado. Porque el problema es gravísimo, gravísimo. Y obviamente para los sectores más pobres, más desposeídos, peor. De Argentina, de América Latina y de muchos lugares del mundo, va a ser catastrófico. Con lo cual hay que estar asustado, me parece razonable. Al Sí, menos en las próximas semanas, hasta que se aclare si es verdad que en China bajó,
si es verdad que en Italia está bajando, si es verdad que en España está bajando, ojalá. Ah, Boris Johnson, otro que decía que no pasa nada, no pasa nada, está en terapia Boris Johnson. Yo escuché a muchos que dijeron, Maduro de Venezuela dijo esto es contra los pobres, contra Venezuela. Muchos dijeron esto es para atacar China. Esto nadie sabe por qué es y nadie sabe a ciencia cierta causa de qué es. Es peor, es peor. No es ni para China, ni para Venezuela, ni para los pobres, es peor. Y vos me habías consultado antes sobre la última, que era una anécdota. Sí, no sé si tendrás alguna Bueno, anécdota o alguna sí, vivencia. tengo. Sí, tengo esa sorpresa de que muchos, incluso yo mismo, en aislamiento social estoy más conectado que nunca con algunas personas, es claro. Y la sorpresa es esa, una sorpresa porque uno está muy ingenuamente evaluando que las subjetividades es un fenómeno que acompaña a los cuerpos. Y las subjetividades van por un lado y los cuerpos por otro. Con lo cual las anécdotas... Yo vivo con mi mujer y estamos, bueno, compartiendo esta circunstancia. Y es muy frecuente que en el día varias veces ella me diga, no sabés con quién me conecté. Y yo le diga, no sabés, viste que estábamos hablando de tal. Bueno, me escribió, me llamó. Y la sorpresa es que parece que las posibilidades de conexión entre nosotros están muy por debajo de las posibilidades reales que tenemos. Podemos compartir mucho más de lo que suponemos, incluso en intimidad, incluso en afectos, incluso en sentimientos. No es cierto que lo virtual no sea real y que lo anatómico corporal sea real. No es cierto. No es cierto. Lo corporal presencial. Yo muchas veces ahora ya no, di clases. Y en la universidad, por ejemplo, daba clases. Y quien da clase tiene toda la gente mirándola. Es una cosa muy rara porque tenés 20, 30, 40 personas mirándote y vos sos el único que mira para allá. Y es muy común cuando uno da clase que haya gente durmiendo. Delante de uno están durmiendo, uno ve que están durmiendo, con lo cual el cuerpo está presente, pero la persona no está. No es cierto que vos pasás lista y dicen presente 30, y hay 30 cuerpos anatómicos, pero no es cierto que haya 30 personas ahí. A veces hay 5, 10, 15, no más. Y estamos todos muy convencidos de que el cuerpo arrastra la subjetividad. Y la anécdota del momento, yo creo que la podemos compartir con muchísimos, es que muchas veces el cuerpo es un obstáculo a la comunicación, a la verdadera, a la íntima, a la real. Bueno, Bueno, qué eso. bueno, Alfredo, me encanta todo lo que dijiste. Te súper agradezco Bueno, por tu tiempo. bueno, no, al contrario. Me encantó poder intercambiar esto con vos y bueno, un cariño. Bueno, muchísimas No, gracias. al contrario. Chao. Chao.